Buenas tardes, mi nombre es Sofía Casmiño y hoy yo les voy a hablar sobre el octavo y noveno par craneal, que son conocidos como vestibular y glosofaríngeo. Empezando por el nervio vestibulococlear. Este en sí es un nervio netamente sensitivo. Está constituido por dos ramos, que se los conoce como un nervio vestibular y como lo que es un nervio coclear. Es por eso que toma este nombre. Pues el nervio vestibular recoge y conduce estas impresiones encargadas de lo que es el equilibrio, mientras lo que es el coclear pues es encargado en sí de la audición. Como sabemos, todos los nervios van a tener un origen real y un origen aparente. Empezando por el origen real del nervio vestibular. Este de aquí pues va a tener, empezando, como les mencioné, pues tenía dos ramas. Entonces, el nervio vestibular nace de lo que es el ganglio vestibular, o también se lo conoce como un epónimo, que es el ganglio de Scarpa. Este de aquí pues está situado en lo que es el conducto auditivo interno, que se va a encontrar en la porción petrosa del temporal, y va a tener prolongaciones protoplasmáticas de las células del ganglio vestibular que van a conducir a las impresiones procedentes del contrículo y también de lo que son las ampollas membranosas de los conductos semicirculares. Este va a tener axones que constituyen a las fibras del nervio vestibular y este va a penetrar lo que es el puente del surco bulbo continuo, inmediatamente medial a lo que es el nervio coclear. Y este va a terminar en los núcleos de la zona vestibular de la fosa romboide. Luego tenemos el origen del nervio coclear. Este de aquí pues van a ser del ganglio coclear o ganglio espiral, o también conocido con el epónimo ganglio de Corte. Este ganglio va a ocupar lo que es la cóclea en toda su extensión desde el conducto espiral del mediolo. Y además, pues este va a también tener prolongaciones protoplasmáticas de las células de este ganglio que se extienden desde el órgano espiral al ganglio, pasando por los conductos longitudinales del mediolo. Además, pues las acciones de las células de este ganglio coclear van a constituir a las fibras del nervio coclear. Este nervio va a penetrar el puente del surco bulbo continuo en su extremo lateral y además pues va a terminar anteriormente al pedúnculo cerebeloso inferior en el núcleo denominado el núcleo coclear anterior y núcleo coclear posterior. Pues el origen aparente. El nervio vestibulococlear penetra lo que es el puente en su extremo lateral del surco bulbo continuo. Surco bulbo continuo se dice porque va a estar entre el bulbo raquídeo y lo que es el puente, lateralmente a lo que son los nervios facial e intermedio. Pues ahora les voy a hablar sobre lo que son las relaciones y el trayecto de este nervio. En sí, el nervio vestibulococlear pues continúa en función a lo que son los nervios coclear y el vestibular. Se extienden desde lo que es el fondo del conducto auditivo interno y este de aquí pues va a formar como una cierta concavidad. Y van a estar acompañados del nervio intermedio y de lo que es el nervio facial. Estos de aquí pues también van a salir envueltos de la pira madre y después van en conjunto pues se van a envolver de lo que es la aracnoides. Además, estos van a continuar hasta la porción lateral del surco bulbo continuo. También tenemos pues que van a relacionarse, o sea, estos van a salir en lo que es el ángulo pontocerebeloso. Inferiormente se van a relacionar con el clivus del occipital y también con lo que es el seno petroso inferior. Superiormente se van a relacionar pues con el nervio facial y lo que es el nervio intermedio. Pues tenemos que inferolateral pues se van a relacionar con el nervio glosofaríngeo, con el nervio accesorio y con el nervio vago. Y anteromedial pues este se va a relacionar con lo que es el nervio trigémino, como lo vemos aquí en el.
Y pues finalmente este nervio va a penetrar al bulbo raquídeo, va a terminar en una raíz medial que va a ser la vestibular y en una raíz lateral que va a ser pues la coclear. Y ambas van a penetrar en el tronco encefálico. A continuación les voy a hablar sobre el nervio glosofaringeo, que es el noveno par craneal. Este de aquí es un nervio sensitivo motor y va a tener pues fibras motoras y fibras sensitivas. Mediante sus fibras motoras, este aquí va a inervar a lo que son los músculos de la lengua y a lo que son los músculos de la faringe. Y tenemos en sus fibras sensitivas que va a inervar a lo que es la mucosa de la lengua y la mucosa lingual y lo que es la mucosa faríngea. Este nervio contiene además fibras vegetativas que van a pertenecer, o sea, van a estar destinadas a lo que es la parótida. Y además está constituido por un núcleo salival inferior, por un núcleo ambiguo y por un tracto solitario. El origen real de este nervio pues va a depender de las fibras. Cuando son fibras motoras van a nacer en el bulbo a partir de las células situadas en la parte superior del núcleo ambiguo. Cuando son las fibras sensitivas, pues estas tienen su origen en dos ganglios. Vamos a tener un ganglio inferior de lo que es el nervio glosofaríngeo, que se va a alojar en la fósita petrosa de la porción petrosa del hueso temporal, y el otro es conocido como ganglio superior del nervio glosofaríngeo, y este de aquí pues está situado en el trayecto del nervio glosofaríngeo y se va a situar medialmente a lo que es al ganglio inferior en donde se van a unir. Entonces tenemos que las células de estos dos ganglios pues van a ser semejantes a los ganglios espinales, van a tener prolongaciones en donde se va a situar en un ramo periférico y un ramo central. El ramo periférico pues se va a convertir, o sea, va a terminar en lo que es la faringe y en lo que es la mucosa lingual, mientras lo que es el ramo central pues va a terminar en una fibra sensitiva para el nervio glosofaríngeo. Estas fibras sensitivas pues se van a confundir con las fibras motoras y además pues van a penetrar lo que es el bulbo en su parte superior del surco posterolateral y terminan en lo que es el núcleo del tracto solitario. Por último tenemos las fibras vegetativas, que estas están en conexión dentro del bulbo en dos núcleos, en un tipo visceromotor denominado núcleo salivatorio inferior y otro que es viscerosensitivo, que este aquí se lo conoce como paramediano posterior. Luego tenemos el origen aparente de este nervio glosofaríngeo, pues sus fibras motoras y sensitivas salen mezcladas del bulbo a partir de su parte superior del surco posterolateral, superiormente a lo que es al nervio vago e inferiormente al nervio vestíbulo-coclear. Esta emergencia se realiza mediante 5 o 6 filetes que se unen muy pronto en un cordón nervioso en el nervio glosofaríngeo. Bueno, tenemos el tracto y relaciones de este nervio. Desde el bulbo, el nervio glosofaríngeo se divide anterior y lateral y emerge de lo que es el cráneo saliendo por el agujero yugular, también conocido como agujero rasgado posterior. El nervio glosofaríngeo ocupa la parte anterior de este orificio y este pues va a estar situado primero posterior y después se dirige lateralmente a lo que es el seno petroso inferior y anteriormente a los nervios vagos y accesorios, de los cuales están separados por un tabique fibroso. Este se va a fibroso. Este se va a acomodar en un ángulo recto y desciende al cuello, relacionándose con la vena yugular interna y con las arterias carótidas externas e internas. Tenemos los ramos colaterales y terminales del nervio glosofaríngeo. Uno de estos pues, es el ramo comunicante con el nervio facial, que también es conocido como asa de Hall. Este ramo pues, se va a desprender del nervio facial inmediatamente inferior al agujero estilomastoideo, va a pasar por la cara anterior de la vena yugular interna y este de aquí pues, va a llegar al ganglio inferior del nervio glosofaríngeo. Luego vamos a tener al nervio timpánico, que también es conocido como nervio de Jacobs.
Este de aquí pues va a ser un nervio especial porque va a tener dos tipos de fibras. Fibras parasimpáticas, es decir, eferentes generales viscerales, que estas van a estar encargadas de inervar a lo que es la parótida. Y luego tenemos a fibras eferentes somáticas generales. Este nervio, pues en sí, primeramente, va a pasar lateral al surco excavado de la cresta, que separa la fosa yugular con el conducto carotídeo. Además, pues en el extremo lateral de este surco, el nervio va a penetrar a lo que es al conductillo timpánico. También, pues, este va a desembocar en lo que es el orificio superior de este conductillo timpánico en la cavidad timpánica. Este nervio va a ascender y va a dar 6 ramos, ramos posteriores, ramos anteriores y ramos superiores. Los ramos posteriores están destinados a lo que es la mucosa que va a rodear a las fositas de la ventana vestibular y a lo que es la coclear. Y luego tenemos ramos anteriores que van a ser el tubárico y también conocido, y el otro va a ser el carótido timpánico. Y también tenemos dos ramos superiores que va a ser el nervio petroso profundo y el nervio petroso menor. El nervio petroso profundo se une a lo que es el nervio petroso mayor y se contribuye a la formación de un nervio, que es el nervio del conducto pterigoideo, que va a terminar en lo que es en el glándulo pterigoide. Y luego tenemos a lo que es el nervio petroso menor, que se va a comunicar con el ramo comunicante del plexo linfático. Este va a tener fibras parasimpáticas y sale del peñasco del hueso temporal, donde va a salir por el foramen oval y se va a encontrar con el ganglio óptico, que este ganglio óptico se encuentra en la fosa timpánica, donde sus fibras viajan a través del nervio aurículo posterior, que es ramo del nervio maxilar, para inervar a la glándula parótida en su porción parasimpática. Luego tenemos al ramo del seno carotidio, que generalmente estos son dos, van a descender sobre la arteria carótida interna, donde se bifurcan y se constituyen para formar, junto con el tronco simpático y el nervio vago, el plexo carótido común. Luego tenemos ramos faringeos, que estos aquí son ramos en número de 2 a 3, se dirigen medialmente y se van a comunicar con lo que es la pared lateral de la faringe, con los nervios faringeos del nervio vago y el tronco simpático para formar el plexo faríngeo. Luego tenemos en lo que son ramos del músculo estilofaríngeo y también ramos de los músculos estiloglossos. Pues estos ramos del músculo estilofaríngeo se separan del nervio glosofaríngeo cerca del borde posterior de este dicho músculo, en el que va a penetrar su cara lateral. Pues también frecuentemente entre un pequeño ramo que se dirige a lo que es al músculo estiloide. Y el vientre, pues luego tenemos a los ramos tosilares, que estos aquí son muy delgados y van a nacer del nervio glosofaríngeo frente a la amígdala palatina y forman un comunicante sobre la cara lateral de este órgano y pues para formar lo que es el plexo tosilar. Tenemos los ramos terminales. Al llegar a la base de la lengua, el nervio glosofaríngeo se divide en numerosos ramos terminales que van a inervar el tercio posterior de la lengua, que se expanden en la mucosa de la lengua alrededor de las papilas del surco terminal y posteriormente a él. Luego tenemos lo que es la anatomía funcional del nervio glosofaríngeo. Este nervio en sí en un principio es sensorial y pues este va a ser el responsable del gusto, va a percibir a través de sus receptores diferentes tipos de sabor, especialmente lo que es el dulce y lo amargo. El nervio glosofaríngeo conduce además a la sensibilidad de la mucosa nasofaríngea, de la trompa auditiva. Luego tenemos a la anatomía funcional del nervio glosofaríngeo. Este en un principio es un nervio sensorial y va a ser el encargado del gusto por sus receptores, especialmente de lo que es el dulce y lo amargo. Este nervio, además, pues conduce a la sensibilidad de la mucosa nasofaríngea, de la trompa auditiva, de la cavidad timpánica, de la orofaringe. En ello explica que es el origen de los reflejos de la deglución y los reflejos nauseosos.
Este nervio glosofaríngeo participa con los nervios facial, vago, accesorio e hipogloso en la motricidad orofaríngea. Está en el centro mismo de las contracciones y es el agente especial de la deglución. Además, este es un nervio secretor de la parótida. La secreción parotidia es por decir así, el completo necesario de la deglución, ya que facilita el desenvolvimiento del bulbo alimenticio en el curso de la etapa orofaríngea. Finalmente, pues este también es un nervio barro-regulador y también es un nervio quimioreceptor. Es barro regulador porque regula la presión arterial y es quimioreceptor porque percibe diferentes variaciones en la composición química de la sangre del glomo carotídeo. Gracias.